La serie televisiva es una producción audiovisual que se transmite a diario en emisiones sucesivas, generalmente de media o una hora de duración. En ella se presentan diferentes tramas y personajes, aunque mantiene una misma unidad argumental y se da continuidad a los eventos que se suceden. Generalmente los hechos que se exponen son ficción, aunque existe el género del documental seriado, que exhibe la realidad en diferentes episodios, el cual ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos. Un género relacionado con la serie es la telenovela, que también se le llama teleserie, donde se cuenta una historia de corte melodramático, en los episodios que de alguna manera se van relacionando hasta concluir generalmente con un final feliz. Este género se popularizó principalmente en Latinoamérica y después en el resto del mundo. La telenovela cuenta una historia de amor entre personajes que enfrentan una serie de vicisitudes plagadas de intrigas y engaños, pero que indistintamente se resuelven. A pesar de su corte sentimental, en los últimos tiempos se han comenzado a abordar temas polémicos que incluyen la drogadicción, enfermedades graves o de transmisión sexual, prostitución o hasta el crimen. Por otro lado, lo que coloquialmente se le conoce como serie presenta eventos también ficticios, aunque en ocasiones se inspiran en hechos reales. Puede ser unitaria, es decir que la trama inicia y culmina en la misma emisión, o puede ser seriada, que enlaza los eventos de cada emisión. En todo caso, también hay un hilo argumentativo invariable como algunos de sus personajes. A diferencia de las telenovelas, las series no abordan aspectos sentimentales como principal elemento, ni necesariamente es una pareja la principal protagonista de la misma. Más bien, lo fundamental es la trama misma, la temática que se presenta como argumento. Inicialmente, las series televisivas se transmitían cada cierto tiempo, semanalmente por ejemplo, y dejaban a la audiencia con la expectativa de lo que pasaría. Actualmente, las series se han popularizado mucho. Pueden transmitirse a diario e incluso anidarse en internet y consumirse a placer. Es ahora el espectador quien elige la serie, el día y el horario en el que la mira, a diferencia de la telenovela, que sigue mayormente transmitiéndose de manera tradicional. Cada uno de estos géneros, telenovelas y series, tiene su público. Al parecer, las primeras siguen siendo las preferidas de las amas de casa y las segundas tienen un público más variado, dependiendo de la temática, los actores y la clasificación. ¿En qué son similares y en qué son diferentes las telenovelas y las series hoy en día? ¿Cuál de las dos tiene más futuro? ¿Qué cambios se pueden esperar en ambos tipos de producción? Hoy, en Se Dice Que, series y novelas, dos parientes diferentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Se Dice Que. Hoy en esta sesión vamos a hacer un poco de metalenguaje, es decir, hablar de la televisión en televisión. Y nos vamos a referir en esta charla a dos de los géneros televisivos que han cobrado seguramente más popularidad. Alguno ya desde hace algunas décadas se ha posesionado en el gusto de la audiencia, y otro particularmente que está ganando popularidad al parecer por una serie no solo de características formales, sino también de entrega y por los medios en los que se está dando. Me estoy refiriendo, como ya lo anunció la cápsula, a las telenovelas y a las series. Y para establecer esta plática nos acompañan en este día Hugo Angulo Fuentes. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y Delfín Romero Tapia. Maestro, ¿cómo está? Muchas Ambos son no solo profesores investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en Comunicación, sino yo creo que apasionados televidentes, porque para hablar de televisión pues, se tiene que tener esa cultura que nos da no solo la perspectiva teórica, sino el acercamiento al instrumento, ¿no? a la televisión, a los géneros televisivos. Y bueno, empezaríamos diciendo, si son estos géneros tan parecidos, ¿cuál es la especificidad de cada uno? ¿Cuál es la necesidad de hacer una distinción entre una telenovela y una serie? A mí me parece que en la cápsula hay una noción
muy puntual, que es la de que en la telenovela se destacan un poco más las emociones. Me parece que hay mucho de realidad en eso, sobre todo considerando la telenovela mexicana. Ok. Ciertamente alude predominantemente a historias de familia, a historias muy cercanas a la realidad nuestra. Yo creo que ese es el potencial de las telenovelas mexicanas y sudamericanas, las brasileñas, las colombianas. Tienen un formato muy parecido, muy tocando el amor, ¿no? Las series a mí me parece que es algo mucho más completo. Se dan la oportunidad de desarrollar historias más profundas, y eso a mí me parece destacable, así en primera instancia, como para diferenciar ambas. Sin embargo, también las series tocan muchas emociones, ¿no? Claro. Bueno, los dos son géneros narrativos y como tal implican no solamente un argumento, sino esta característica particular que es el tener uno o varios clímax que amarran la emotividad, ¿no? Sí, esta aportación teórica de Román Gubern del espejo, ¿no? El hombre que se descubrió en el lago y que se vio a sí mismo, es un detonante para que el ser humano, el ciudadano contemporáneo, pues busque encontrar en las series o en las telenovelas algo de sí mismo, claro, verse reflejado en ellas, a lo mejor satisfacer algunos vacíos que pueda tener, claro, la persona. Hugo, hace un momento mencionabas básicamente que las series, digamos que están tocando o están trayendo a su contenido una diversidad de problemáticas, no necesariamente el amor, aunque está por ahí siempre presente, ¿no? Esta diversidad de temáticas en las que se involucra o en las que se toma en las series, ¿será un factor para, de alguna manera, el incremento de su popularidad, de la aceptación en diversos sectores de la audiencia? Si me permites, realmente la estructura de las novelas contra las series va mucho en la construcción narrativa. La narrativa de las series va más enfocada a la estructura del cine. En este caso, ahorita realmente las series cuentan con una o diversas premisas dentro de la misma historia. Esto nos lleva a que cualquier tipo de serie, la parte de la historia es simplemente el bosquejo de algo que puede haber sido diferente. Caso concreto de Walking Dead, Los Caminantes, así los zombies es un pretexto para contar realmente una historia mucho más profunda. Por poner un ejemplo, en la primera temporada ellos manejan un planteamiento del regreso a una sociedad primitiva donde la mujer pierde todo valor socialmente adquirido y regresa a ser la ama de casa, simbólicamente hablando. Presenta, por otro lado, una imagen de un Dios egoísta, de un Dios que no tiene misericordia con ellos, y lo presentan en varias partes de la primera temporada, y la estructura familiar, el núcleo familiar para poder sostener una sociedad, pero un núcleo familiar hasta cierto punto desdibujado. Entonces, más allá de la historia que es alrededor de unos muertos vivientes, realmente las premisas que están ahí en la parte argumentativa es muy poderosa, que muchas veces el espectador se va más por el lado de la lectura del zombie. Hay estudios en el caso de esta serie donde se determina que la parte de los zombies es 5 minutos de la serie. Es decir, los ataques de los zombies, lo demás es una lectura mucho más profunda sobre temas sociales. Entonces, ¿no será que la persona vamos, lo que quiero decir es de que el hombre está buscando
un pretexto para verse reflejado. Es parte de lo que comentaba yo hace rato. Respondiendo un poco a esa pregunta que hacías, Angélica, el amor se ha convertido también en una especie de dispositivo como para poder penetrar a otras temáticas antes insostenibles, antes no abordadas, por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado. Ahí en el escondite del amor es permisible. O sobre pretexto, ¿no? Así es, un poco como lo que comentaba. Sí, con respecto a esto, volviendo un tontito a esta serie, por ponerles un ejemplo, es muy curioso, a mí me llama la atención mucho que en la serie, cuando llega Rick a Atlanta, que Rick estaba es uno de los personajes de la serie, que es un tipo de vaquero, de cowboy que llega con toda la estructura cinematográfica del cine del oeste, llega solitario, llega a salvar el mundo, pero a mí me llama la atención porque llega a Atlanta. Entonces, leyendo y buscando, Atlanta es uno de los estados con mayor índice de catolicismo en Estados Unidos. Entonces, esta presencia de la negación de Dios, porque hay una escena donde Rick va a una iglesia y se pone frente a un Cristo y le pregunta que si le reza o qué realmente quiere de él, y otra parte cuando al pastor le pregunta, cuando vienen todos los zombies sobre ellos, y le pregunta que si qué espera, si su Dios lo va a ayudar en ese momento. Eso va más allá de las telenovelas. Así, las telenovelas nada más cumplen algo que podría resolverse en 2 capítulos, es decir, la mujer deja al hombre porque él pensó que le engañó, cosa que se podría resolver diciéndole, no te engañé, pero pasarán una N número de capítulos donde realmente la historia de ellos está desdibujada, donde se sostiene la historia de la telenovela a través de subhistorias de la cocinera, del tío, de todos, que van haciendo que se alargue la historia realmente en capítulos. Claro. Y sobre todo la estructura base de la telenovela, que es, yo empiezo con lo que dejé atrás, claro, meto una situación dramática y vuelvo a empezar. Entonces realmente es algo muy... Bien, estamos platicando el día de hoy sobre telenovelas y series con Delfín Romero Tapia y Hugo Angulo Fuentes. Regresamos en un momento. Regresamos a Se Dice Que. En esta mañana estamos platicando sobre series y telenovelas. Antes del corte, Delfín nos hacía todo un análisis de una de las series que probablemente están siendo muy populares, especialmente con los jóvenes, sobre estas versiones apocalípticas y la supuesta aparición de zombies. Pero bueno, independientemente de esta serie y esta interpretación un poco más analítica y simbólica, pudiéramos entonces concretar que en una telenovela, según lo que nos decías, Delfín, hay una trama, hay un argumento clave, hay un argumento guía y sobre el cual se entretejen de manera incidentalmente otras temáticas, mientras que así lo entendí, ojalá sea así, y en la serie, sin embargo, hay una confluencia de temáticas que pueden a veces incluso tener tanta importancia como la supuesta temática central. Exactamente, en la telenovela los personajes principales, que son los enamorados, realmente su construcción de los personajes, si nos vamos a estudios de construcción de personajes, serían unos personajes planos, es decir, empiezan y terminan siendo la misma persona. 2 personas que estaban enamorados, que los separó algo y que al final regresarán con el eterno fin y ahora sí que la apertura de la cámara para que se vean en la iglesia. Mientras que va rodeado de personajes que incluso llegan a tener mucho más peso. Así hay personajes dentro de las novelas que quieren mucho más peso que incluso, por poner un ejemplo de novela juvenil, Quinceañera, ¿sí? Los personajes
de Memo, Sebastián Ligardi, y todos esos personajes No los conozco, no soy de tu... una historia retro, viejísima, retro de los inicios de las novelas juveniles, donde la historia central de los personajes centrales se volvió tan parca que los personajes que estaban girando alrededor, las historias de los personajes que hablaban de drogadicción, que hablaban de seducción a temprana edad y todo eso, tuvieron mucho más peso. En cambio, en las series, los personajes, en la serie lo que le da la oportunidad es de que está la historia central y luego cada uno de los personajes va adquiriendo su fuerza. Es decir, vamos conociendo la vida de un determinado personaje, de otro, y entendemos su funcionamiento. Es decir, muchos de esos personajes terminan siendo personajes redondos, es decir, multidireccionales. Vemos gente que llora porque le matan a una persona, pero con la misma descuartiza a otra. Entonces, vemos sus diferentes motivos, y los vamos entendiendo, y lo que hace, o lo que propicia, es que el espectador se identifique con cada uno de esos personajes. Yo particularmente prefiero las series porque hay más investigación. A mí me parece que en la telenovela hasta se juega con la improvisación. A mí siempre me he quedado con esa sensación de que de pronto pudieron haber terminado la telenovela al siguiente día, 5 o 6 semanas atrás, pero no, continúa porque hay invención, hay improvisación, se va hilando, se van derivando nuevas formas, nuevas historias, que lo único que es nada más alargar el tiempo, pero no hay una historia, no hay una investigación, no hay algo planificado, cosa que sí ocurre con las series. Eso es lo que particularmente me agrada de la serie. En una telenovela tú puedes dejar de ver la telenovela 3 o 4 episodios y le agarras el hilo facilito. En las series son como que historias distintas de una macrohistoria que la puedes también entender, pero con un poco más de dificultad. Me duele más, me incomoda más perderme un episodio de la serie que de la telenovela. No sé si estoy frente a dos amantes de las series o efectivamente sea cierto, pero bueno, esta es la situación, ¿no? Lo que entiendo es que el abordaje es más complejo. En la serie los temas o los argumentos se abordan de una forma más compleja, según lo que veo, mientras que en la telenovela parece ser que es algo más lineal. Sí, y así será porque... Menos exigente. Ándale, menos exigente. Si partimos eso interpretamos, ¿verdad?, de estructuras narrativas y de estructuras de puesta en escena y puesta en cámara, realmente la serie televisiva va a tener una estructura completamente de cine, ¿sí? Y con una dinámica en edición de cine. Es decir, durante un minuto podemos ver cortes y más cortes y más cortes y más cortes, planos, lo que hace que la serie tenga una exigencia mucho más en iluminación, manejo de cámara, actuación, todos los elementos de producción. De producción que podemos encontrar en cine va a estar en la serie. La televisión, al menos la televisión mexicana, la venezolana y todo, van a estar en su tradicional criss-cross, es decir, 3 cámaras y la escena va a correr. Si dura 1 minuto, realmente la escena duró 1 minuto, porque una cámara está enfocada a proteger, otra cámara al sujeto que va a llorar y la otra que va a gritar. Y punto final. Entonces eso realmente convierte en algo no creativo. Realmente los personajes están frente a estamos viendo hasta cierto punto, y así lo he considerado yo en su momento, a una obra de teatro bien planificada, ¿sí?, pero con un fondo atrás. Es decir, nunca vamos a ver lo que en cine se llama el testigo invisible, que es la desaparición del set. Así, en la serie realmente el manejo de la cámara te permite que tú veas a una persona que está sufriendo
y que veas que desaparece todo lo que potencialmente podría ser el estudio, y eso involucra más al espectador, al menos en mi consideración. Bueno, hemos estado hablando ya de la diferencia en las estructuras narrativas, en las temáticas probablemente abordadas o no abordadas o recurrentes en cada uno de estos géneros, e incluso de manera más puntual en la producción, que a lo mejor esto, bueno, no a lo mejor, esto es transparente para la mayoría del público. Y quiero entonces referirme justamente al público. ¿Quiénes son el público o preferentemente los públicos para un género y para el otro? En la cápsula también se mencionaba que las telenovelas están más orientadas a las amas de casa. Sin embargo, en los últimos tiempos... ¿Esto no es un cliché? Yo me lo pregunto, ¿eh? Me parece no que sí, me parece que sí, porque lo que iba a añadir es de que en los últimos tiempos casi toda la familia estaba sentada alrededor de... Claro. Incluyendo al papá, ¿no? Sí. Ahí viendo telenovelas de estas más recientes que Televisión Azteca empezó a presentar. En cambio las series hoy son muy adoptadas por los jóvenes, sí, principalmente con los jóvenes, aunque yo me acabo de consumir junto con mi esposa toda la serie de Downton Abbey en Netflix. Es una serie bastante interesante, me gusta lo monárquico y bueno, ahí me pude percatar de que finalmente toda la aristocracia, las grandes familias son tan iguales como las actuales, ¿no? Es decir, que como las que convivimos todos los días en el todo el refinamiento. Ajá, claro. Finalmente son seres humanos, igual tienen las mismas debilidades que actualmente podemos tener en cualquier familia, ¿no? Sí. Si me permites contestar, y voy a contestar de manera personal porque yo me acuerdo mucho que mi tía en México, ya ha pasado muchos años, ella le llamaba la comedia. Así, ella decía, vamos a ver la comedia. Claro, sí, antes. Sí, no era la telenovela, ella se sentaba a ver la comedia. Y era un proceso muy religioso. Así era, a determinada hora dejaba el pan comprado, dejaba todo y se sentaba a ver su comedia. Y 5 minutos antes ya estaban... Era todo, y había un proceso de poner hasta una olla de pan para determinada novela, la de las determinadas horas. Mi mamá, cuando, pues, hablando de ama de casa, mi mamá compra el sistema de cable, pero para ver las retros. Así. Okay. Entonces, las novelas que ya pasaron. Sí, y que hay un canal especial en eso. Pero de casualidad le llegan con Netflix. Y entonces un sistema y pum, le ponen y conoce las series. Y mi señora madre, religiosamente, ve sus series de televisión ahora y dejó todas las telenovelas. En el sentido del impacto, de la temática y de cómo abordan los temas. Así la profundidad, la investigación. Exactamente, así ya, aunque todavía ve sus novelas, entiende que la novela la puede retomar en cualquier momento y no va a pasar nada. Pero en la serie ella sí va puntualmente entendiendo que lo que le pasó al personaje lo va a repetir o va a servir para unos capítulos adelante. Entonces, la forma de ver la serie a la novela dista mucho. Así le pone mucho más atención. El anclaje adictivo, ¿no? de la serie. De la serie, claro. Sí, definitivamente, que si te pierdes un fragmento, ya después como que no es tan fácil retomar el hilo como lo que es. Otra cosa que tiene la serie, a diferencia de la televisión, es su duración en pantalla. Vamos a poner un caso concreto, Los Años Maravillosos, una serie de los 80, que vamos evolucionando con el personaje y conforme va pasando el tiempo, va creciendo el personaje, vamos creciendo nosotros y vamos entendiendo que lo que podía haber hecho él, lo podemos haber hecho nosotros. En cambio, en las novelas, de repente tú ves una Thalía que se vuelve señora y su hijo tiene la misma edad de ella. Entonces, ¿cómo creerle? Por mucho que tú quieras,
¿cómo creerle a Fernandito que es hija de Marimar? Entonces dices tú, ¿de qué se trata esto? Claro, claro. Y Marimar sigue Bien. igual de bella, ¿no? Pues nos encontramos sin duda ante dos géneros muy importantes, dos géneros televisivos muy importantes. Creo que no nos arriesgaríamos a decir quién va a seguir y quién va a desaparecer, eso es muy complicado. Lo cierto es que están ahí en su televisión, están listas para que usted las disfrute y elija cuál es su favorito. Yo les agradezco todas sus interpretaciones, sus conocimientos y bueno, pues ya saben, este es un programa para tratar esos temas que de repente nos hacen tener charlas como esta muy amena. Les agradezco, Delfín, Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los espero la próxima semana en Se Dice Que. Buenas tardes.